¿No lo oyes? Eres tú. Para ser más específico, ese es tu corazón. Y así ha sonado desde la sexta semana de tu vida hasta hoy. De hecho, no se ha detenido nunca. Y suponiendo que vivirás otros 65 años más, ese órgano se contraerá y relajará unas 3.000 millones de veces sin parar. La sangre. Células sanguíneas. La sangre, líquido de la vida, es un tipo de tejido conectivo responsable de la nutrición y oxigenación de todas las células de nuestro cuerpo. De entre todos los tejidos que conforman al humano, la sangre es uno de los más complejos, importantes y sobre todo maravillosos de nuestro organismo. Normalmente una persona tiene de 5 a 6 litros, y estos recorren cada rincón de nuestro cuerpo por un sistema de tubos llamados vasos sanguíneos. La sangre de estos viaja a velocidades increíbles, tales que una sola gota de sangre es capaz de recorrer todo nuestro cuerpo en poco más de 60 segundos. Pero, ¿qué hay en esa gota de sangre? Pues la sangre, como todo tejido, está compuesto de células. Además de eso, tiene una sustancia conocida como plasma. Esta se encarga de darle su consistencia líquida y dentro de él podemos encontrar los siguientes componentes. Principalmente está formado por agua en un porcentaje de 92%. Los iones, que son básicamente sales, como son el calcio, magnesio, sodio, potasio y hierro, así como las proteínas, siendo la hemoglobina la más importante y abundante de nuestro cuerpo. Por su parte, la albúmina tiene una acción transportadora principalmente para las hormonas que son producidas por las glándulas. En el plasma podemos encontrar carbohidratos, siendo la glucosa el más importante, cuya función es proveer de energía a las demás células, así como vitaminas, lípidos y hormonas. Las células, elementos formes de la sangre, son los famosos glóbulos rojos, mejor conocidos como eritrocitos o hematíes, cuya función es la del transporte de gases, que contiene la hemoglobina, la cual le da característico color rojo. Los glóbulos blancos o leucocitos son los encargados de la protección del organismo frente a agentes extraños. Estos se dividen en dos, granulocitos y agranulocitos, siendo estos últimos los que carecen de gránulos. Los agranulocitos son los linfocitos y monocitos. Los granulocitos son los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Las plaquetas son aquellas que detienen las hemorragias frente a la ruptura de un vaso sanguíneo, siendo estas el principal factor de la hemostasia. Ahora que ya sabes esto, podemos hablar con mayor certeza de cómo se divide la sangre. Como ya habíamos mencionado con anterioridad, la sangre está compuesta por plasma y elementos formes que los dividiremos en sangre y leucocitos. Suponiendo que los valores normales son 55% para plasma, 2% leucocitos y 43% sangre. Existen algunas alteraciones en esta división. A un aumento de elementos formes se le denomina hemoconcentración, y este es debido a la hipoxia, o sea, a la falta de oxígeno. Y a una disminución de elementos le llamamos anemia, debido al mal funcionamiento del riñón e hígado, ya sea por una insuficiencia renal o una cirrosis hepática. Ahora que sabemos qué es la sangre, podemos preguntarnos, ¿de dónde viene? Podemos estudiar su origen desde los primeros hasta los últimos momentos de vida, siendo los primeros los instantes de más cambios en los órganos en este proceso tan importante. Podemos describir su creación a partir del inicio de la vida, a los 13 días de embarazo, cuando surge el saco vitelino y provee de este líquido esencial al embrión. Hasta que en el final del primer mes de embarazo, el hígado aparece como un tejido dentro del embrión que poco a poco se desarrolla hasta llegar a lo que hoy conocemos como órgano hematopoyético. Posteriormente, el timo, que produce timosina, empieza a funcionar aproximadamente a los 3 meses de embarazo.
Luego, el vaso, que a los 3 meses de vida intraplacentaria destruye linfocitos y eritrocitos no funcionales. Luego, a los 4 meses de vida intraplacentaria se desarrolla la médula ósea, que se convertirá en el principal órgano hematopoyético para toda la vida. A la par de la médula ósea surgen los ganglios linfáticos, que funcionan como órganos de almacenamiento y maduración de linfocitos. Eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o hematíes. Es una célula nucleada. Mide entre 7 y 8 micras. Es bicóncavo. Además, es la célula más abundante de los elementos formes. Su vida media aproximada es de 120 días. Su función es el transporte de gases a todo el cuerpo, como dióxido de carbono y oxígeno. Eritropoiesis. Es el proceso de proliferación, diferenciación y maduración de los hematíes. Estos se forman a partir de una célula progenitora y atraviesan un proceso de maduración celular, siendo el proeritroblasto el precursor de la stem cell, seguido de la célula madre meloide y el eritroblasto basófilo. Posteriormente se da la formación del eritroblasto policromatófilo. A continuación, el normoblasto, seguido del reticulocito y finalmente el eritrocito. Sus valores normales son de 5 millones por milímetro cúbico. Un aumento a esta cantidad se le denomina eritrocitosis y una disminución, anemia. Los glóbulos rojos pueden presentar alteraciones en su forma y tamaño ocasionado por deformaciones en su membrana celular. Se le denomina anisocitosis cuando hay variedad de tamaños encontrados en los eritrocitos. Aquí podemos observar macrocitos y microcitos. También podemos encontrar gran variedad de formas, conocido como poiquilocitosis. La membrana celular de los eritrocitos tiene la función de darle forma y conservar esta para así evitar la deformación permanente, es decir, volverlo flexible. Lo anterior con la finalidad de otorgarle libre tránsito por los vasos capilares. Esto lo consigue gracias a un grupo de proteínas denominadas periféricas, en las que se encuentran lactina, espectina y BANA4. El otro grupo de proteínas son las integrales, encargadas del antígeno y la diferenciación en los grupos sanguíneos. Estas son la glicoforina y BANA3. Como ya habíamos mencionado, un linfocito es un tipo de granulocito que tiene la función de defendernos de enfermedades virales principalmente. Su maduración, a diferencia de la mayoría de las células sanguíneas, su predecesora primaria se especializa en su propio tipo de tejido desde la médula ósea roja. A partir de ahí comienza el proceso de diferenciación entre sus propios tipos, comenzando por el linfoblasto, el cual es de un tamaño medio y posee un par de nucleolos. Sigue el prolinfocito. Este solo tiene un único nucleolo que lo caracteriza. Finalmente llegamos al linfocito. Ahora, hay varios tipos de linfocitos, ya que estos terminan sus procesos de maduración en órganos diferentes a la médula ósea. Estos son en el timo y los ganglios linfáticos, siendo linfocitos T y linfocitos B respectivamente. Los monocitos forman parte del grupo de leucocitos, que a su vez integran a los agranulocitos, es decir, glóbulos blancos que carecen de gránulo específico. Estos agranulocitos tienen como función principal fagocitar, además de ser células presentadoras de antígeno. Los monocitos se originan en la médula ósea. Antes de alcanzar la maduración, la célula pasa por dos etapas. Primero, la del monoblasto, célula con citoplasma abundante, núcleo redondo y cromatina color morado claro. Enseguida pasa por monocito, igualmente con citoplasma abundante, pero ahora con un núcleo irregular. Estos se encuentran en valores normales de 4 a 8% en relación al número de leucocitos totales. Un aumento se ve causado por inflamaciones crónicas y fiebres virales y es conocido como monocitosis. Neutrófilo. Es una célula sanguínea granulosita. Puede llegar a tener hasta 3 lóbulos. Sus gránulos son pequeños de color lila. Miden alrededor de 9 y 12 micras, más abundante, presentándose en un 60%. Se incrementa cuando padecemos de infecciones bacterianas. A este padecimiento podemos denominarle neutrofilia. Y cuando hay una disminución, neutropenia. Su función es ayudar a la destrucción de bacterias y hongos. Eosinófilo.
A esta célula la podemos clasificar como granulocito. Sus gránulos son medianos y toman una coloración naranja o rojo. Tienen 2 lóbulos. Su vida media es alrededor de 3 y 4 días. Ocupa el 2% en sangre periférica. Este porcentaje incrementa cuando tenemos una infección parasitaria, asma o alergia. A esta patología podemos denominarla eosinofilia y si hay una disminución no existe ningún problema. Basófilo. A esta célula también podemos denominarla granulocita. Sus gránulos son los de mayor tamaño y toman una coloración morada. Cuenta con hasta 3 lóbulos. Mide alrededor de 10 micras y son los menos numerosos en sangre periférica, ocupando el 1%. Este porcentaje incrementa en intoxicaciones. A esta patología podemos denominarla basofilia. Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos tienen la misma línea de maduración denominada mielopoiesis o granulopoiesis. Megacariopoiesis. Un megacariocito es una célula previa al estado de plaqueta. Todo inicia con el megacarioblast, el cual posee un núcleo que ocupa la mayor parte de su citoplasma. Da lugar al megacariocito, el cual divide su núcleo varias veces. Finalmente, el megacariocito madura. Posee gránulos que se liberarán a circulación y formarán las plaquetas. La cantidad común en el total de leucocitos es de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Si el número excede, nos encontramos con una trombocitosis. Si por el contrario disminuye, será una trombocitopenia. Las plaquetas también son el actor principal de la hemostasia. La hemostasia es el conjunto de mecanismos para detener los procesos hemorrágicos, o sea, impedir que la sangre salga del vaso sanguíneo o tejido por medio de los trombocitos y factores de coagulación. La primera fase consiste en la agregación y adhesión plaquetaria. La segunda fase es en donde las plaquetas se unen al fibrinógeno. El fibrinógeno al mismo tiempo atrae a los factores de coagulación. Estos factores de coagulación transforman el fibrinógeno en polímeros de fibrina, terminando así la tercera fase. Entonces comienza la reparación de los tejidos afectados con el proceso de cicatrización. A partir de ahí se produce la desintegración del coágulo sanguíneo. Los productos de degradación son fagocitados por macrófagos y eosinófilos. Hoy hemos conocido a la sangre y su maravillosa función dentro de nuestro organismo. Acompañándonos desde el inicio de nuestra vida hasta el final, hoy solo somos capaces de asombrarnos cada vez más de este maravilloso tejido. Y tal vez, solo tal vez, algún día podremos apreciarlo.